Bueno, hace aproximadamente unos 20 días tuvimos la oportunidad de compartir unos versículos. Yo les había dicho que era un par de versículos en el Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento para hacer como una especie de comparación. Ese día solamente tuvimos la oportunidad de leer los versículos del Antiguo Testamento y meditamos un poco en esa porción de la palabra ya en el libro de Joel. Entonces, hoy vamos a continuar con este tema. Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que pudimos hablar ese día, pudimos meditar ese día en la palabra de Dios. Gracias, mi hermano. Vamos a hacer un pequeño recorderis y luego terminamos el tema. Pero entonces vamos a orar primero. Bendito Dios y Padre de la gloria, muchas gracias, Señor, te damos en esta noche por este espacio, gracias por este lugar, gracias por cada corazón hoy aquí presente, gracias Padre Santo de la gloria porque a ti te ha placido que hoy podamos estar aquí haciendo presencia, Padre, para poder meditar en tu palabra. Gracias por permitirnos abrir tu palabra, Señor. Gracias, Dios, en verdad, porque hay gozo en nuestro corazón cuando podemos meditar en tu palabra, oh Dios, podemos aprender de ella. Padre, y que seas tú en esta noche tomándome como instrumento en tus manos, seas tú colocando tus palabras en mi boca para hablar a tu pueblo, a tu iglesia, a mis hermanos y a cualquier persona que pueda escuchar tu mensaje, Señor. Padre, y dispone también todos nuestros sentidos, que podamos estar atentos, Señor, y disponer todos nuestros sentidos a escuchar tu voz y que tu palabra haga ese efecto en nuestras vidas. Padre, y que no seamos simples oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos al libro de Joel, vamos a leer los versículos que habíamos leído hace 20 días y vamos a leer un versículo bastante conocido por todos aquí en el Evangelio de Juan. Y vamos a hacer como una especie de comparación. Dice el capítulo 2 de Joel y dice el versículo 12: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, ustedes conocen el versículo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, dice la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo en el libro de Joel y decíamos que estos versículos pues van más allá de solamente leerlos, sino que queríamos adentrarnos en cada una de estas frases, en cada una de estas palabras que ahí decía. Y cualquiera de ustedes podía pensar que porque esta porción de la palabra está en el Antiguo Testamento y que fue dada para el pueblo de Israel, que entonces no aplica para nosotros. Pero es una palabra que, si ustedes notan, estos versículos que estoy leyendo, cuando comienza el versículo 12, comienza diciendo: por eso pues ahora. Y ese es un presente continuo de todas las generaciones, desde hace 3.000 años, 2.100 años hasta ahora. Es un presente continuo, está siempre allí. Por eso pues ahora, dice la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios no tiene caducidad. Hay algunas cosas del Antiguo Testamento, como son fiestas, celebraciones, ritos, que eran exclusivamente para el pueblo de Israel, pero precisamente esta palabra que estamos leyendo aquí está actualizada para nosotros al día de hoy. De hecho, hay un versículo en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 17, versículo 30, que dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, dice, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan.
Así mismo como está utilizando la palabra aquí, por eso pues ahora dice, convertíos a mí. Así mismo como dice en el libro de Hechos. Y nosotros habíamos visto hace 20 días que les digo, habíamos primero hablado acerca del corazón. Y decíamos que cuando la palabra de Dios habla que convertíos a Jehová con todo nuestro corazón, tiene un significado bastante grande, porque el corazón, decíamos que estaba al asiento de los pensamientos, de las emociones, del intelecto, de los deseos, todo está en el corazón o en el alma, porque es sinónimo del alma, dice la Biblia. Y habíamos hablado que el corazón, como es el asiento de las emociones, decíamos que cuando nos convertimos a Dios con todo nuestro corazón, bueno, emocionalmente también se debe notar emocional, o sea, emocionalmente también debe haber un cambio en nuestras vidas, decíamos, ¿no? Y colocamos como ejemplo un versículo de Proverbios capítulo 15, versículo 13, que decía que el corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu, decía, ¿no? Entonces, esto nos llevó a pensar de que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, emocionalmente también nuestra vida tiene que cambiar y se debe notar ese gozo y esa alegría de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, decíamos en ese momento. Hoy yo les quiero decir algo. Sabemos que como el mundo que estamos viviendo y cómo emocionalmente las personas hoy en día las llevan a una serie de cosas, las llevan a depresión y muchas personas llegan al suicidio. Yo estoy totalmente seguro, y se lo digo con seguridad, un verdadero creyente nunca llegaría a una situación de esas a suicidarse, jamás, un verdadero creyente. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que los creyentes no tengamos problemas o dificultades, de ninguna manera. De hecho, la Biblia nos narra todos los problemas que han tenido los creyentes durante toda la historia, los problemas que tuvieron los hermanos de la primera iglesia, los problemas que tuvo los apóstoles, y yo creo que cada uno de nosotros también hemos pasado las verdes y las maduras. Hemos tenido situaciones, hemos tenido problemas, pero una cosa muy diferente es tener problemas, adversidades, dificultades con Cristo y otras tenerlas sin Cristo. Porque cuando usted tiene problemas, adversidades, dificultades con Cristo, bueno, usted confía que su Señor tiene el control de todo. Y puede pasar lo peor que pueda pasar, pero usted confía en su Señor. Decía el apóstol Pablo, pensando en situaciones como hermanos que han podido estar en el mismo lecho de muerte y confían en su Señor. Dicen, bueno, si me voy con el Señor, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero siempre un verdadero creyente sabe que el Señor tiene el control de todo. Sabe que el Señor tiene el control de todo. Entonces, por eso decíamos que si nos convertimos al Señor verdaderamente con todo nuestro corazón, bueno, emocionalmente también tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Pero también decíamos que el corazón es el asiento de la voluntad, es donde yo decido. Entonces yo decido quitar tantas cosas de mi corazón que me están haciendo daño y meter en mi corazón, llenar mi corazón con el amor de Cristo. Y colocábamos como ejemplo el Proverbio 4:23, si no estoy mal, que dice que guardemos de todo lo guardado, guardemos nuestro corazón, de todo lo guardado, o sea, de todo lo que puede guardar un ser humano en su corazón, amargura, odio, resentimiento, que dice que apartemos nuestro corazón de todo ello y que en lugar de guardar eso, pues guardemos el amor de Cristo que llene nuestros corazones. Esa es la voluntad, perdón. Esa es la voluntad que debe haber en cada uno de nosotros. Entonces, mire, si yo tengo la voluntad de quitar toda amargura, todo resentimiento, todo odio en mi corazón y guardar el amor de Cristo en mi corazón, eso es lo que yo he decidido, es la voluntad del corazón. Entonces, cuando hay esa voluntad, ya no sale de mi corazón nada de esas cosas que hemos dicho. Ahora ya va a salir de mi corazón amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
todas las cosas que provienen del Espíritu. Pero también decíamos que es el corazón el asiento de la conciencia y de la culpa. Ese es donde yo reconozco que he fallado y acepto mi falla. Entonces colocábamos como ejemplo en ese momento, allá en 2 de Samuel capítulo 24 versículo 10, en el caso de David, cuando David, que era el líder del pueblo, de manera arbitraria tomó decisiones sin consultar a Dios y censó el pueblo. Y luego que falló David, entonces dice que le pesó en su corazón. Que le pesó en su corazón y dijo, he actuado locamente. Le pesó en su corazón. Entonces vemos que el corazón es el lugar de la conciencia y la culpa. Y entonces decíamos que nos quedaba la reflexión para nosotros. Hemos podido nosotros reconocer nuestro pecado y aceptarlo verdaderamente delante de Dios cuando nos convertimos a Él con todo nuestro corazón. Porque así pasó allá cuando Pedro dio el discurso y que dice que 3,000 personas se convirtieron y dice que se compungieron de corazón, sintieron culpa de su pecado y aceptaron su pecado. Dijeron, varones hermanos, ¿y qué hacemos ahora? Le dijo Pedro, bueno, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también decíamos que el corazón es el lugar de la fe, donde se cree. Es el lugar donde se cree, es el lugar de la fe. Y colocábamos como ejemplo, allá en Romanos 19, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creyeres en tu corazón. Yo, preparando este tema, yo decía, mirando todo lo que contiene el corazón, cuando decimos que nos convertimos al Señor de todo corazón, es más profundo de lo que creemos. Es mucho más profundo de lo que creemos. Abarca una cantidad de cosas. Cuando yo me convierto al Señor con todo mi corazón, abarca una cantidad de cosas que cambia totalmente mi vida. Entonces, es el lugar donde se cree, es el lugar donde se asienta la fe. Pero también decíamos que es el lugar, el objeto de purificación. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, su sangre preciosa nos limpió nuestro corazón. Es el lugar de la purificación. Y colocábamos como ejemplo a Jeremías capítulo 4, versículo 4, que dice que debemos de circuncidarnos de corazón, que cortemos el prepucio de nuestro corazón. Y explicábamos esa vez que para el pueblo de Israel, cortar el prepucio, circuncidarse, tenía varios significados. Perdón. Dice que tenía varios significados, pero uno de esos era la purificación. Entonces, es el lugar donde se purifica el ser humano, el corazón, con la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero también decíamos que el corazón es el lugar donde mora el Señor Jesucristo. Y llevábamos allá a Efesios capítulo 3, versículo 17, que dice que por la fe Cristo mora en nuestros corazones. Efesios capítulo 3, versículo 17, que por la fe Cristo mora en nuestros corazones. Es el lugar donde vive el Señor. Pero también decíamos que el corazón es el lugar de los pensamientos. Y mire, aquí quiero hacer un paréntesis. Es el lugar de los pensamientos. Dice en Proverbios 23, 7, que de acuerdo a sus pensamientos, los pensamientos que hay en su corazón, así es usted o así es su vida. Que de acuerdo a lo que usted piensa en su corazón, así es su vida. Eso lo determina usted, determina su carácter. Yo puedo ver a cualquiera de mis hermanos aquí, entonces yo digo, por la apariencia de mi hermano, no es que mi hermano es buena gente, mi hermano es la mata de la nobleza. Para mí,
Pero Dios no lo ve así. Dios mira los pensamientos de su corazón y así determina qué clase de persona es usted. Y volvemos al tema de David. Ustedes recuerdan cuando David iba a ser ungido por rey. Antes de llamar a David, vinieron todos sus hermanos, ¿no? A ver si cuál de esos, de los hijos de Isaí, era el que iba a ser elegido. Finalmente, nadie pensaba que era David. De pronto no tenía la contextura o no había estado nunca en la guerra. Dirían, bueno, este hombre nunca ha cogido una espada, no creo que este sea el elegido. Pero dice la palabra que Dios no ve el parecer, que Dios ve el corazón. Y entonces, como Él ve el corazón, Él ve los pensamientos del corazón, así determina qué clase de persona es. Finalmente David fue ungido por rey, porque Él es el que mira los corazones, dice la palabra de Dios. Pero también es el que juzga los corazones, porque los pensamientos pueden ser buenos o pueden ser malos, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice allá en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe qué es discernir? Pues Él mira si sus pensamientos son buenos o son malos, Él es el que sabe. Y volvemos allá a Proverbios 23:7, que dice que de acuerdo a lo que usted piensa en su corazón, así es su vida, así es usted. Pero Dios es el que ve eso, nosotros no lo podemos ver. Y también decíamos en aquella ocasión que el corazón es el lugar de los deseos o los anhelos que hay en el ser humano. Entonces dice allá el Salmo 37:4 que si te deleitas en Jehová, Él concederá los deseos de tu corazón. Que si te deleitas en el Señor, Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Y qué es deleitarse en el Señor? Deleitarse en el Señor es amar su palabra, es amar andar en sus caminos todo el tiempo, es amar dar un buen testimonio en nuestras vidas del nombre del Señor Jesucristo, es amar la iglesia, es amar la congregación, es amar poder venir aquí a adorarle, a alabarle, a glorificarle a Él. Eso es deleitarse en el Señor. Eso es deleitarse en el Señor. Entonces que dice la palabra que si te deleitas en el Señor, Él concederá los deseos o los anhelos de tu corazón. Salmo 37:4. Pero también, dejando el tema del corazón, habíamos dicho que cuando nos convertimos a Dios con todo nuestro corazón, por eso pues ahora, convertidos a Jehová con todo vuestro corazón, con ayuno, y habíamos explicado acerca del ayuno, ¿verdad? Habíamos dicho que en realidad era como un tiempo de calidad dedicado a Dios, que más que abstenerse de comer alimentos, era un tiempo de calidad dedicado a Dios. Y colocamos el ejemplo del apóstol Pablo, que antes de hacer su primer viaje misionero, dice que ayunó, se puso a orar, dedicó ese tiempo a Dios. Y lo mismo vemos allá en el libro de Daniel, en el capítulo 9, cuando quería que Dios le revelara una visión que él había visto, dice que ayunó y se puso a orar, e inmediatamente Dios escuchó su oración. Entonces más que abstenerse de comer un alimento, porque Él nos explica, Dios mismo nos explica en Isaías 58, el capítulo 58 del versículo 3 al versículo 8, dice, venga, ustedes están ayunando, están dejando de comer alimento pensando que me van a agradar a mí, cuando en realidad su comportamiento lo que hace es ofenderme a mí. Lo que hace es una afrenta ante Dios, porque supuestamente está ayunando para agradar a Dios, pero el comportamiento, su testimonio y todo lo que hace es todo lo contrario. Y él dice, pues yo prefiero que no hagan eso, simplemente que sean obedientes, que me sigan y que no me ofendan con sus actos. Podemos leer, hermano, el 58 desde el versículo 3. Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores.
He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? El versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Dice el versículo 7, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Y el versículo 8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Sí vieron, hermanos, el significado tan grande que tienen estos versículos. En realidad es un tiempo de calidad para Dios. Pero también habíamos dicho que si nos convertimos al Señor con todo nuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y decíamos que en realidad el lloro y el lamento significaba arrepentimiento genuino, dolor por la separación de Dios, lamento por las consecuencias del pecado, y dolor no por las cosas materiales, sino por los problemas espirituales. Y luego también dijimos que significaba rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos. Estamos en Joel, ¿no? Rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y podemos ver en el Antiguo Testamento, que fue que más se vio, en el Nuevo Testamento también, pero en el Antiguo Testamento, ¿cuándo era que estos hombres rasgaban sus vestiduras? Cuando tenían alguna ofensa, algún dolor, cuando tenían alguna muerte de algún familiar, todas esas cosas que le causaba dolor y tristeza, o cuando alguien ofendía a Dios, entonces rasgaban sus vestiduras. Entonces ahora la palabra nos está diciendo, no, rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos. Es precisamente eso, cuando sentimos todas estas cosas, pero por nuestra vida miserable, por el pecado. Porque mire, si nosotros sin Cristo, nuestra vida es miserable. Sin Cristo nuestra vida es miserable. No somos nada sin Él. Entonces, la palabra nos está incitando, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Que las cosas, digamos, que sea un cambio genuino, un cambio de adentro, está diciendo la palabra. Y habíamos quedado allí. Luego sigue diciendo la palabra, porque misericordioso es y clemente. Entonces vamos a mirar profundamente qué significa ser misericordioso y clemente, para que continuemos y terminemos el tema. Entonces dice, ¿qué significa misericordioso y clemente? Se refiere a la compasión y a la bondad de Dios. Se refiere a la compasión y a la bondad de Dios. Y quiero que miremos, por favor, un versículo en el libro de Éxodo. El capítulo 34 de Éxodo. Recuerden cuando el Señor estaba hablando con Moisés y bajó a la nube para hablar con Moisés. Dice el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, versículo 6 del 34, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordias a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiero volver allá al tema de David, a la vida de David. Ustedes recuerdan que cuando pasó esto, entonces Dios tuvo que disciplinar a David por lo que había hecho, por haber censado al pueblo de manera arbitraria. Y bueno, y Dios en su infinita misericordia le dio la oportunidad a David que escogiera él mismo su castigo. Miren la misericordia de Dios. Le dio la oportunidad al hijo, escoja su castigo. 3 años en manos de los enemigos, 3 meses de hambruna o 3 días en las manos del Señor. Pero como David conocía las misericordias de Dios, dijo, no, yo sé que el Señor es misericordioso. 3 días en las manos del Señor. Porque yo sé que Él es grande en misericordia, porque yo sé que Él se deleita en misericordia. Y nosotros hoy somos también testigos de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Si hoy estamos aquí es porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Yo quiero que usted mire su vida atrás y se pregunte quién era yo antes de conocer a Cristo. Y esa misericordia que David conocía, usted también hoy la tiene que conocer. Y si está aquí es porque conoce que Él es misericordioso y todo lo que ha hecho en nuestras vidas y cómo ha cambiado nuestras vidas y cómo cambió nuestros corazones y quiénes somos ahora. Pueda que usted no tenga las comodidades que quisiera usted tener, el dinero que usted quisiera tener, la posición y las posesiones que usted quisiera tener, pero tiene lo más valioso, que es a Cristo Jesús en su corazón. Y que sabe que teniéndolo a Él, pues tiene salvación y tiene vida eterna, que es donde verdaderamente debemos tener riquezas en los cielos, como dice la palabra de Dios, que hagamos riquezas en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan, que para qué hacemos tesoros en la tierra. Si bien nosotros todos sabemos que el dinero es necesario para vivir, pero no es lo más importante es el Señor. Pero sigamos mirando qué significa misericordioso y clemente. El Salmo 86. Dice el Salmo 86, dice el versículo 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Seguimos viendo acerca de la misericordia del Señor, qué significa misericordioso y clemente. Pero también se refiere al amor y a la bondad de Dios. No solamente a la compasión y a la bondad, sino también al amor de Dios. Y ahí mismo en el Salmo 103, en el Salmo 103, el versículo 4 dice así: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que rescata del hoyo tu vida. Y como dice la palabra, que Él nos sacó de allá del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, como dice en Josué, y puso nuestros pies sobre peña. Ese es el Dios misericordioso que nosotros tenemos, el que nos sacó de allá cuando estábamos hundidos allá en aquel hoyo. Y dice Primera de Juan, mis hermanos, hablando de la misericordia y la clemencia de Dios. Primera de Juan, dice el capítulo 4 y dice el versículo 8 así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Así que ser misericordioso y clemente
también significa el amor de Dios en nuestras vidas. Pero también ser misericordioso y clemente se refiere al perdón y la gracia de Dios. Al perdón y la gracia de Dios. Dice el Salmo 51. El versículo 1 y 2 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más y límpiame de mi pecado. También ser misericordioso y clemente es el perdón y la gracia de Dios. El perdón y la gracia de Dios. Y quiero que miremos, por favor, mis hermanos, en Efesios, hablando del perdón y la gracia de Dios. En Efesios, el capítulo 2. Dice el versículo 4 y el versículo 5 así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvo. Se refiere al perdón y a la gracia de Dios. Eso es también ser misericordioso y clemente. Pero también se refiere a la fidelidad y la lealtad de Dios. Ser misericordioso y clemente también se refiere a la fidelidad y a la lealtad de Dios. Miremos por favor en Deuteronomios, porque se me va a acabar de nuevo el tiempo, mis hermanos. Deuteronomio dice, Deuteronomio 7, capítulo 7. Dice la palabra de Dios en el versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y aguardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nos habla de la fidelidad de Dios. Ser misericordioso y clemente también significa la fidelidad y la lealtad de Dios. Miremos allí, mis hermanos, en el Salmo 89, hablando de la fidelidad de Dios. Dice el Salmo 89, y el versículo 1 y 2 dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. La fidelidad de Dios también se refiere a ser misericordioso y clemente, pero también se refiere a la restauración y a la sanidad por parte de Dios hacia nosotros. De la restauración y la sanidad, eso también significa ser misericordioso y clemente. Y miremos ahí, mis hermanos, en el Salmo 147. Dice el versículo 3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él es el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mi Señor también restaura y sana. Por eso Él es misericordioso y clemente. Y en Isaías, ustedes conocen muy bien este versículo, el capítulo 61 de Isaías. Y el versículo 1, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos de la apertura de la cárcel. A proclamar, el versículo dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Entonces decimos que Él es el que restaura y sana. Pero también ya vimos cómo es convertirnos a Dios con todo nuestro corazón, con ayuno, con lloro, lamento. Ya vimos que es rasgar nuestros vestidos y no nuestros corazones, rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Sabemos que es misericordioso y clemente, y dice, convertidos a Jehová, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo, y que se duele del castigo. Entonces vamos a mirar qué significa dolerse del castigo para Dios. Entonces, yo quería, aquí la mayoría son padres y todos sabemos que en algún momento hemos castigado a nuestros hijos por X o Y motivo. Yo recuerdo, bueno, mis hermanos que llevan aquí mucho tiempo, mi hermano Luis, mi hermana Gloria, conocen que yo traía a mis hijos aquí de muy pequeños, pues niños, desde que nacieron. Y estaban pequeños, 3, 4 años. Y cuando estábamos en la cena del Señor y si hacían algo que no me gustaba, yo les decía, ahora que lleguemos a la casa, los voy a castigar y les voy a pegar por lo que están haciendo aquí. Ahora que lleguemos a la casa, yo les voy a pegar, les decía yo a ellos. En realidad eso pasaba eventualmente porque mis hermanos saben que ellos no molestaban para nada. Ellos no daban qué hacer. Pero cuando lo hacían, yo les amenazaba diciendo, ahora que lleguemos a la casa. Y llegábamos a la casa y yo lo hacía. Porque si no lo hacía, yo sabía que lo seguían haciendo y lo seguían haciendo. Entonces cuando llegaba a la casa, pero les cuento que más me dolía a mí que a ellos. Porque ya había pasado todo, ya habíamos estado en la cena, ya nos habíamos ido a la casa, ya habíamos almorzado. Pero de igual yo tenía que hacer lo que le había prometido. Le dije, como ustedes se portaron mal allá, entonces les voy a meter su correazo a cada uno. Y así lo hacía. Y le cuento a mis hermanos que más me dolía a mí que a ellos. Y sentía yo ese dolor y ese pesar por castigar a mis hijos. Eso es lo que siente Dios con nosotros. Y nosotros le fallamos al Señor y Él a veces tiene que disciplinarnos. Pero estoy seguro que más le duele a Él que a nosotros mismos. Él se duele del castigo, pero tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque nosotros necesitamos ser corregidos. Y como Él nos ama, pues necesita corregirnos porque nos ama verdaderamente. Porque si Él no nos amara, pues nos dejaba que cogiéramos el rumbo hacia el infierno. Pero como nos ama, entonces, que se duele del castigo es el dolor paternal. Es ese dolor paternal. Y yo quiero que miremos, por favor, en Isaías, el capítulo 1 de Isaías. Dice el versículo 2, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y dice el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Se volvieron atrás. Y esto hoy nosotros lo vemos como, y decimos, bueno, pero qué duro era el corazón de este pueblo. Pero no nos miramos nosotros. Y decimos, pero oiga, pero qué tercos eran y qué duro, y cómo Dios los sacó de allá de una esclavitud de más de 430 años, los sostuvo por el desierto durante 40 años, no se les envejeció su vestido ni su calzado, les enviaba maná, o sea, los sostuvo. Dios bueno con su pueblo, y siempre se inclinaban al mal. Y nosotros
hoy criticamos eso, ¿no? Pero no miramos nuestro corazón y no miramos nosotros lo que hacemos para afrentar al Señor. Y a veces pensamos que solamente matar y robar y cosas que son muy visibles son las que solamente ofenden a Dios. Estamos hablando precisamente de los pensamientos que salen de nuestro corazón, o la Biblia dice las maquinaciones de nuestro corazón. A veces maquinamos cosas, mire, así no la ejecutemos, Dios la toma como si lo hubiésemos hecho. Así no la ejecutemos, pero cuando maquinamos algo en nuestro corazón, para Él es como si lo hubiéramos hecho. Como dice la palabra de Dios, que cuando yo miro a una mujer y la codicio en mi corazón, pues es como si hubiera adulterado. Entonces, eso también ofende a Dios. Y no es solamente lo que hacía el pueblo de Israel, sino que nosotros también ofendemos a Dios, ya sea de comportamiento, de palabra, de cualquier forma le podemos ofender. Por eso es que cada día venimos delante de Él a pedirle perdón, precisamente por todo ello. Pero también, vamos a adelantar un poquito, el que se duele del castigo es el dolor o la tristeza divina. El dolor o la tristeza divina. En el Salmo 95:10, Salmo 95, el 10 dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Mis hermanos, son las 8, vamos a dejar ahí. Vamos a terminar orando. Bendito Dios y Padre de la gloria, gracias Señor en esta noche por tu preciosa palabra, Padre. Gracias Señor porque una vez más conocemos, Señor, que tú eres misericordioso y clemente, que eres tardo para la ira y grande en misericordia y que te dueles del castigo. Y por eso, dice tu palabra, ahora pues convertíos a Jehová con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Padre, y eso es lo que hay en nuestro corazón, lo que deseamos hacer, Señor. Tener una conversión genuina, que de verdad podamos decir, nosotros nos hemos convertido con todo nuestro corazón. Padre, gracias pues porque esto nos insta a cada día dar un mejor testimonio en nuestra vida de tu santo nombre. Gracias, pues Padre, ahora te rogamos por favor, lleves a cada una de las personas que están aquí a su casa, a su hogar, con bien, con seguridad. Padre, líbrales del mal, Padre Santo, y que sean tus bendiciones en cada una de sus vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén.